Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana para dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Nos encontramos en este tiempo de Adviento, es el inicio del nuevo año litúrgico y son 4 domingos que la Iglesia nos ofrece como una preparación para la solemnidad de la Natividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos encontramos con un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo del 10 al 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy aparece esta figura tan extraordinaria de San Juan Bautista, que en el desierto es capaz de orientar, de animar el camino de muchas personas. Personas que escucharon el deseo, la invitación del bautismo, de convertirse, de cambiar, y acuden donde Juan, y acuden con ese deseo de orientar acciones nuevas, disposiciones nuevas en su caminar, acciones que van encaminadas a hacer el bien, es el deseo de ayudar, de no pensar en uno mismo y de evitar también acciones que van a dañar a otros. Aquella actitud de no dañar a nadie. Y luego viene, por supuesto, el deseo de que Cristo sea el que hay que esperar con todo el corazón. Eso queremos escucharlo, vivirlo y caminar también nosotros. Pongámonos en ese grupo de personas que van al desierto, que desean preguntarle a Juan y que a la luz de esta palabra respondemos con generosidad, cambiando algo en nuestro caminar. Para reflexionar el Evangelio nos acompañará Ilse Vallecillos. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. San Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en este camino de Adviento que estamos haciendo como iglesia. Nuestro deseo es que todos podamos dejarnos mover por esta invitación a la venida del Señor, a prepararnos. Para comentar el Evangelio de este domingo nos acompaña esta mañana Ilse Vallecillos. Muy buenos días, Ilse. Buenos días, Padre. Muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto, gracias a Dios y a los hermanos. Ilse, nos encontramos ahora con el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Nos encontramos con este
momento en el que se nos presenta a San Juan Bautista. Se le suele llamar una de las figuras del Adviento. Aparece en la liturgia la predicación de Juan el Bautista, y especialmente Juan es un punto de referencia para muchas personas. Juan está en el desierto y allá acuden a él. Él ha hecho la invitación a bautizarse. Y mientras la gente está allí cerca de Juan, se suscitan preguntas, se suscitan interrogantes al pensar en la vida de cada uno. Y yo creo que estas son de las cosas importantes que el Adviento debe suscitar en nosotros, hacernos preguntar, mirar dentro de nosotros para que podamos también nosotros responder. Le hacen esta pregunta a Juan: ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Probablemente a todos nos gustaría en un momento que alguien nos dijera: bueno, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Esto es lo que tienes que hacer. Esa es la pregunta que le hacen a Juan el Bautista las personas que llegan a visitarle. Y a cada uno de ellos Juan les va a dirigir una palabra para animarles a dar signos concretos de un camino nuevo, de un camino de caridad, podríamos llamarlo ahora nosotros. Exactamente, un lenguaje más moderno, ¿verdad? Solidaridad, como dice el Papa Francisco, nos exhorta. A cada momento nos exhorta el Papa Francisco a ser solidarios, y ahora que estamos en este tiempo fuerte del Adviento, que es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparar nuestra vida, nuestro corazón. Es muy interesante los tiempos que nos propone la Iglesia, hermana y hermano. Este tiempo no es un tiempo cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Cada día es una oportunidad maravillosa, un regalo de Dios, un milagro de Dios que nos da para prepararnos. Y este tiempo la Iglesia nos invita, como dice la lectura del Evangelio de este día, a preguntarte y a preguntarme qué tengo que hacer. Dijo el Padre hace un momentito, ¿verdad? Qué bonito sería que alguien nos dijera claramente qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, si nosotros leemos con detenimiento la palabra del Señor, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Y en esta lectura lo que San Juan Bautista me llama la atención es cómo le va diciendo a cada uno en su estado lo que tiene que hacer. Dice que la gente preguntaba: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le contestó él al primer grupo, ¿verdad? Si tienen 2 túnicas, compártanlas. Si tienen que comer, deben de comer al que no tiene. Compartir, ser solidario, no ser indiferente ante la necesidad del hermano. San Juan Bautista venía de decirle a las personas: prepárense, porque ya viene el Señor, prepárense. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Aquí está la respuesta: con la solidaridad, con la caridad, con el amor hacia el que lo necesita. Tal vez estas acciones que propone Juan el Bautista no eran extraordinarias, no eran grandes acciones, sino que podían realizarse en el diario vivir tal vez sin tanto esfuerzo. Lo que se necesita era la voluntad de hacerlo, el que tenga comida. Muchas veces uno pudiera pasar necesidad en la familia, en algunas circunstancias, por enfermedad, por falta de trabajo, por circunstancias que cada uno sabrá, en algún momento hay escasez. Y cuánto se agradece a otro que le da algo, que le ofrece algo, que lo comparte. Eso mismo es lo que podríamos pensar nosotros, podríamos hacer con alguien que está cerca de nosotros, mirando en nuestro vecindario, o tal vez mirando a nuestra propia familia. No será alguien que está pasando necesidad, y es necesario que un gesto vaya siendo más concreto o tal vez más frecuente. Son actitudes que denotan una disponibilidad del corazón. El hecho de compartir es pensar en el otro, es saber que hay otro que vive cerca de mí, y a lo mejor yo con lo que tengo, con lo que poseo, algo le puedo aliviar a esta persona. Y ese es el camino del Adviento, la disponibilidad que debe surgir en el corazón de niños, de jóvenes, de adultos, para hacer algo por los demás. A veces, Padre, nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, bueno, yo me veo a mí misma, como personas, ser humanos, somos complicaditos. Y a veces
nos limitamos nosotros mismos a hacer el bien porque empezamos a juzgar. Y acuérdese usted que ni usted ni yo podemos juzgar, no debemos juzgar, el único que juzga es el Señor. Pero yo he conocido casos de personas que se limitan a hacer el bien porque empiezan a juzgar y dicen, no, es que ese está así porque ha derrochado lo que tenía, ese está así porque toma, ese está... Y empezamos a poner como excusas para no hacer el bien. Hermana y hermano, ahora nos está diciendo claramente San Juan Bautista, que seamos capaces de compartir, que no demos de lo que nos sobra, sino que demos de corazón y demos con amor. Qué importante es cuando hay personas que viven en soledad, ancianas y ancianos, cuando usted llega, les lleva y se queda con ellos a compartir. Usted no solo les llevó, sino que también se dio usted. Les hizo compañía, les llevó alimento material y también espiritual. Sí, a veces hay cosas que no necesariamente son materiales, pero el tiempo, un corazón atento a los demás, la capacidad de visitar al que está pasando momentos de dolor, de sufrimiento, es un acto propiamente de caridad. Y eso es muy valioso, que nadie se sienta solo, olvidado, abandonado, sino que haya un hermano que se acerca, que lo comprende, que lo escucha, que se pone junto a él, que hace oración juntos, que le anima a seguir adelante. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar meditando este Evangelio de San Lucas en el capítulo 3. La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y programos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuantos la buscan. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. Queridos hermanos, si usted recién nos sintoniza, sea bienvenido. Estamos reflexionando el Evangelio de este tercer domingo de Adviento. Encendemos la tercera velita, ¿verdad? Eso significa que vamos acercándonos hacia el misterio de la Navidad. Y hoy escuchamos en el Evangelio que se acercan muchas personas a donde está Juan con el ánimo de bautizarse. Habían escuchado la invitación a empezar una vida nueva, a cambiar. Entre ellos, ahora el Evangelio señala un grupo de publicanos que tenían una reputación mala, podríamos decir, todo el mundo hablaba mal de ellos, y también llegan soldados, un grupo de soldados, y todos van con un mismo deseo, con un mismo propósito, de emprender un camino nuevo en sus vidas. Y también aquí viene la pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista va a indicarles que también ellos pueden ponerle un freno al mal, a acciones, actitudes que están dañando a los demás, que le están haciendo mal a otros. Por ejemplo, les dice a uno, no cobren más de lo establecido.
a los publicanos, no cobren más. Ellos cobraban, ese era su oficio, pero no cobren más de lo debido. Y a los soldados también les dice, miren, y ustedes no extorsionen a nadie. La autoridad que tenían la aprovechaban también en esa dimensión de extorsionar a otros. Entonces es poner un freno, un alto al mal. ¿Cuáles son aquellas acciones que nosotros deberíamos también ponerle un alto? Como camino de Adviento, como un signo de conversión, como un deseo de renovación interior, como una forma de prepararnos a la Navidad. De entradita pienso yo, ¿verdad?, que estos grupos de personas, por ejemplo los publicanos, eran definitivamente a veces, perdonen la palabra que voy a decir, pero odiados por sus propios compatriotas, porque eran de la misma raza, del mismo pueblo, que hacían esa función de cobrar impuestos para los romanos. Y los soldados, por supuesto, eran también muchos de ellos romanos o judíos, soldados que ejercían a veces también la autoridad de una manera nefasta, de una manera con prepotencia, no como debe de ser. Esto a mí me llama la atención, padre y hermanos, porque pienso que cada quien en su estado, ¿verdad? Usted es un obrero, usted es una ama de casa, usted es un profesional, usted de repente puede ser una autoridad también que nos está escuchando, usted tiene un puesto importante en el gobierno o usted tiene una empresa. En el estado en el que nosotras y nosotros estemos, hermanos, yo le invito hoy a que usted doble rodillas y le pregunte a nuestro Señor Jesucristo en una oración sincera, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la santidad? ¿Qué tengo que hacer para recibirte a ti como mi Señor en mi vida, como el que tiene el control en mi vida? Pero eso significaría, hermano, que tenemos que decir, ya no quiero ser como he sido hasta hoy. Es de tomar una decisión. Estos grupos, Padre, estaban queriendo hacer un cambio en su vida. San Juan Bautista les había dicho, ya viene el Señor. Ahora también nos están diciendo la iglesia, llega el Señor una vez más a nacer entre nosotros, a entregar su vida para poder redimirnos. Exactamente, este es el camino del Adviento, que como iglesia somos invitados todos a hacer este camino de fe, y también nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Y especialmente aquello que está dañando a otros, que está ofendiendo bien sea su dignidad o sus bienes o alguna realidad que nosotros deberíamos revisarla, porque podríamos dañar a quien está muy cerca de nosotros en nuestra propia casa, a un hijo, a una hija, a un papá, al esposo o a la esposa. Son estas relaciones que en algún momento hay que volver a revisar cómo las estamos viviendo a fin de que no dañemos a quien está cerca, que podamos hacer lo posible para que a nuestro alrededor los signos, los frutos sean buenos, sean conforme al Evangelio, y aquello que alguien pudiera extralimitarse por su autoridad, por su posición que tiene, por la función que realiza en algún momento en la sociedad, entonces revíselo, porque no se trata de dañar a otros, no se trata de aprovecharse del puesto, del lugar en el que estoy para dañar a otros, no, se trata de servir a los demás, se trata de tener una conciencia de la dignidad que cada persona tiene, del respeto que merece cada uno, y entonces las cosas van a ser diferentes. El Adviento llevará un poco de alegría y esperanza cuando nos demos cuenta que a nuestro alrededor nuestra forma de tratarnos, nuestra forma de vivir va cambiando. Son signos, actitudes que me llevan a poner un alto al mal, a no seguir dañando a otros, a no acostumbrarnos a que termine el año y el otro me tiene que aguantar porque pues yo así soy, porque yo así quiero vivir. Y no, ¿verdad? Tanto unos como otros son invitados a cambiar. No cobren más, no extorsionen a nadie, no denuncien a nadie falsamente, que es aquello que nosotros también deberíamos poner un alto. Este es el Adviento, saber mirar, encontrar actitudes concretas que nos lleven a decir, no es así, no es dañando al otro como yo me voy a sentir mejor. Por el contrario, el Adviento será el camino donde dejamos que nuestras actitudes que no son buenas caigan y comience a surgir en el corazón, en nuestra sociedad donde vivimos, en nuestra misma casa,
actitudes más auténticas. Y esto es lo que va a provocar que nuestras personas o las personas que viven a nuestro alrededor se sientan bien, vivan la vida con más convicción, con más alegría, con más esperanza. Y luego Juan el Bautista también despeja inquietudes sobre si él es el Mesías o no es el Mesías. Y dice Juan, miren, no soy yo el Mesías, viene otro, y es el anuncio de la Navidad, ¿verdad? Es ayudarnos a decir, miren, hoy estamos en este tercer domingo de Adviento, pero nos preparamos para la Navidad. Y Juan el Bautista es aquel que nos invita y dice, preparemos la Navidad de una forma buena, porque es el Señor a quien esperamos. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría, estamos escuchando este evangelio que nos habla de Juan el Bautista, que invita a tomar acciones nuevas, de compartir, de poner un alto al mal, de renovar nuestra manera de tratarnos unos a otros, pero también es el momento en el que anuncia la llegada de Cristo Jesús. Yo lo bautizo con agua, dice Juan, pero viene otro que es más poderoso que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Nosotros hemos sido bautizados. Vale la pena recordar nuestro bautismo como una realidad que nos ha hecho hijos de Dios y que nos invita a caminar siempre así, como hombres y mujeres que tienen a Dios como Padre, que se reconocen hermanos. El bautismo que es siempre fuente de renovación interior, el bautismo que es causa de una vida nueva en el corazón creyente. Dispongámonos nosotros también en estos días previos a la Navidad a renovar esta conciencia de hijo de Dios. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? La que yo me tengo que hacer, la que usted se tiene que hacer también esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para prepararme a recibir a ese niñito lindo, a ese Dios divino que ha tomado nuestra misma naturaleza para redimirlo a usted y redimirme a mí? Imagínese, todo un Dios se hace un ser humano chiquitito que viene a redimirme, a darme la oportunidad de ser salvada. Y como dijo el Padre, gracias al bautismo he sido incorporada, tengo esa dignidad de ser hija e hijo de Dios, usted también. Hermano y hermano, en este tiempo previo a la Navidad, ¿cómo se está preparando usted para la Navidad? La forma correcta es la que hemos venido hablando. ¿Cómo estoy actuando yo con aquellas personas con las que me relaciono? ¿Acaso soy una persona egoísta? Revísese, hágase un examen de conciencia. Maltrato a los que tengo a mi lado. Comparto lo que tengo, lo mucho que he recibido de Dios o lo poco que he recibido de Dios, no sé, pero comparto lo que tengo con el que más lo necesita. Hermana y hermano, esa es la forma de prepararnos a recibir al Hijo de Dios, a recibir al Niño Dios. Yo sé que muchos nos preparamos de diferentes maneras, ¿verdad? Hay quienes ponemos las lucitas en la casa, empezamos a ver si vamos a comprar el pollito, de pronto el estrenito. Yo no digo que sea malo que usted se prepare de esa manera, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es cómo estoy yo en mi relación con Dios, cómo estoy yo en mi relación con mis hermanos, si estoy haciendo la voluntad de Dios. Que este evangelio ayude para detenernos un momento. El final del año suele ser vivido con mucha prisa porque todos queremos hacer muchas cosas en estos últimos días del año, pero vale la pena que nosotros tengamos esa disposición a acercarnos al Señor Jesús. Vamos a la iglesia, acerquémonos, tengamos el tiempo para Dios, no nos dejemos conducir por este ambiente que de repente puede volverse superficial, egoísta. Y aunque pudieran haber muchas luces externas, en el corazón puede haber mucha tristeza, mucho egoísmo, mucho vacío. Llenémonos de Dios,
Dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, que el fuego del Espíritu Santo con el que hemos sido bautizados habite en el corazón de un cristiano, que sea la fuente de vida, de alegría y de paz. Y este domingo es el domingo de la alegría, es porque la alegría es fruto del Espíritu Santo. Así que hagámoslo, invoquémoslo. Dejemos que estos días de Adviento se conviertan para nosotros en esta experiencia de acercarnos con un corazón más dócil al Señor, y el Espíritu Santo, que es el Maestro de la vida interior, también nos irá indicando las mociones del Espíritu Santo, nos irán diciendo por dónde el Señor quiere que vayamos caminando y nos preparemos a esta celebración extraordinaria de la Navidad. Maravilloso este tiempo, sin duda, y la Iglesia nos invita tanto a hacernos ese examen de conciencia y a confesarnos. Ese es un tiempo maravilloso. Mira, hermano, este es el día, hoy, el mañana no existe. Yo le invito a que se acerque a su parroquia, busque a su sacerdote, o en cualquier parroquia donde usted pase, busque aliviar y sanar su conciencia para empezar un nuevo tiempo, empezar una nueva oportunidad. Cada día es una oportunidad maravillosa. Confesémonos, busquemos esa gracia de Dios, busquemos alcanzar la santidad, tengamos limpio, lo más limpio posible nuestro corazón, nuestra alma, para que sea ese maravilloso pesebre donde venga a nacer el niño Dios. Maravilloso pesebre que usted ha puesto seguramente en su casa. ¡Qué bueno! Ahí va a colocar usted esa figurita del niño Dios el 24 en la noche, el 25 en la madrugada, que ya va a nacer ese niño lindo. Pero también Él quiere nacer realmente en mí y en usted. Pero si no estamos preparados, si no nos hemos preguntado qué tengo que hacer, si no hacemos lo que realmente tenemos que hacer para agradar a Dios, para amar a Dios y amar a los hermanos, pues difícilmente el niño Dios va a nacer donde tiene que nacer, y es en su corazón y en el mío. Hay un canto precioso de Navidad que dice, ya llegó la Navidad, mensaje de amor, mensaje de paz. Todo podemos cambiar, pero depende de lo que usted y yo queremos hacer. También en estos días litúrgicamente se nos invitará a vivir la novena de preparación para la Navidad. Cada día los textos bíblicos intentemos leerlos, meditarlos, vayamos a la iglesia, como lo ha mencionado Ilse, acerquémonos a los sacramentos, que sea la Navidad pues un tiempo de gracia que el Señor nos concede vivirlo. El Adviento es para eso, ¿verdad? Para mirar cómo estamos y disponernos a dar un paso. El bautismo que buscaban en Juan el Bautista era un signo de conversión, pues eso mismo tiene que aparecer en nosotros, un ánimo, un impulso, un deseo de caminar renovando nuestra vida cotidiana, porque el Señor viene a salvarnos. Bueno, gracias Ilse por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias, Padre, gracias a los hermanos. Les deseo desde ya pues una muy feliz Navidad, y que este tiempo de Adviento sea realmente de preparación. Bendiciones para todos y gracias a Dios también por esta oportunidad, Padre. Vamos a concluir. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y feliz domingo para todos.